Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes, buen día a todos. Saludos a todos nuestros amigos, amantes de las letras y viajeros en los libros. Estamos hoy aquí y queremos pedirles que nos compartan, como siempre, qué es lo que están leyendo. Ayúdenos a enriquecer este espacio con sus experiencias. ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué géneros lees? ¿Dónde los lees? ¿Los lees en tu casa, en el trabajo, en el camino al trabajo? O platícanos, ¿lees de noche, lees de día? Ayúdanos a compartir todo esto y todos tus comentarios a través de las redes y las plataformas de Mood TV, que ya sabes, nos encuentran por Instagram, Facebook, YouTube, y ahora también puedes escucharnos a través de los podcasts por Spotify. Amigos, hoy tenemos un programa increíble, imperdible, porque hablaremos de varios temas súper interesantes. Hablaremos de la pasada edición, de la 13ª edición del Gran Remate de Libros. Y también hablaremos de un tema, de una expresión artística que es los cómics. Su importancia y la liga que hay con la literatura, y así como el impacto que causa también en todos los lectores, en particular en la población joven, en los jóvenes y en los niños. Y también hablaremos de esta relación tan importante que tiene con algunos géneros de la literatura, como podría ser la literatura fantástica. Tenemos un gran programa, amigos, no se lo pierdan, síganos. Yo soy Lina Lozano y este es su programa, Los Libros de Lina. Comenzamos. Amigos, como ya les había compartido, el pasado domingo 21 de julio fue el último día del Gran Remate de Libros en su 13ª edición, la cual se llevó a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. Tuve oportunidad de ir a este evento acompañada de mi familia y quiero compartirles que lo que me encontré fue una fiesta literaria. Me emocionó ver muchísimas familias que, al igual que yo, se lanzaron en busca de sus libros favoritos y de encontrar aquel libro que te atrape y te enamora entre esa multitud de libros. Al igual que yo iba con mi familia, pues encontré muchas más, pero también iban grupos de amigos, también vi parejas y personas que iban en lo individual a buscar sus libros. Realmente fue una gran experiencia poder recorrer todos esos pasillos en las carpas que se instalaron para dicho fin y poder visitar varias de las propuestas de las editoriales, las grandes casas editoriales, pero en particular me fascinó poder acercarme a las editoriales independientes que en esta ocasión cerca de 50 se dieron cita en este Gran Remate de Libros. Me gustó muchísimo estar caminando, viendo toda esta oferta literaria, todos estos títulos que realmente no sabías ni por dónde empezar. Y también tuve oportunidad en esta ocasión de platicar y charlar directamente con algunos escritores, y quisiera compartirles algunas de las cosas que encontramos ahí. Realmente resulta difícil ante tanta oferta, de pronto decidir qué libros traer a casa y qué libros traer a este programa para compartirlos con todos ustedes. Y quisiera compartirles algunas de las cosas interesantes que ahí encontré. Encontré este libro que se llama Amores Bohemios, de Eric Muñiz, que es una propuesta de relato de novela y que próximamente lo tendremos aquí. Súper interesante, me encantó. Y también tengo aquí conmigo una compilación de poemas de una escritora norteña, Magali Pinal, que nos hace la presentación de este libro, que son sus poemas, pero también tiene colaboración de varios escritores de la República Mexicana. Realmente es un libro padrísimo y aquí lo estaremos comentando. También encontré que se llama, el título me encantó, Ya no quiero ser mexicano,
y que es una propuesta súper hilarante. Son poemas, pero poemas atrevidos y divertidos. Y así encontramos cosas increíbles como este de Franco Félix, del sello editorial Nitro Press, que es Kafka en traje de baño. Tenemos este otro de nuestro gran Quijote, pero de la pluma de Rius, de una manera humorística e ilustrada, un homenaje a nuestro Quijote, y se llama La mamá del Quijote. Y así, bueno, como les comento, una gran variedad, pero bueno, uno más que tengo aquí que no quiero dejar de mencionar. Encontré esta maravillosa edición de un clásico de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, en una magnífica edición ilustrada de uno de los grandes clásicos de la literatura. Y bueno, por supuesto no me podía faltar de Mario Benedetti, su colección de poemas Inventario. Y bueno, ya por último, porque no me quiero extender muchísimo, de libros para niños, encontré este que me pareció maravilloso, que se llama Un deseo, y que habla sobre cómo los sueños se hacen realidad, que es parte también de lo que vamos a hablar en este programa, y está preciosamente ilustrado. Y bueno, amigos, ya no me quisiera extender porque, bueno, aquí me la pasaría enseñándoles todos los libros que encontré en este gran remate de libros, pero vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de los cómics, de esta propuesta que tiene una fina línea, o sea, porque siempre ha habido como un debate, un gran debate en la naturaleza literaria de los cómics. Y es que siempre nos preguntamos, ¿un cómic es literatura o forma parte de la literatura? ¿Qué es un cómic? Y bueno, leyendo la definición decía que un cómic es una serie de dibujos o ilustraciones que nos muestran una narración, nos muestran un tema, pero puede ser que tenga o no texto. Entonces, en este sentido, ¿cómo hay esta relación entre el cómic y la literatura? Y lo que creo que es cierto es que el cómic se ha ido abriendo paso por mérito propio y ha llegado a convertirse y ha logrado a destacar como un arte por sí mismo. De hecho, hay muchos que lo denominan como el noveno arte, ¿sí? Entonces, decir si el cómic es literatura es asumir un poquito que la literatura está por encima del cómic, y la verdad es que estas dos propuestas narrativas son independientes y muy particulares en sus características y ofrecen a los lectores posibilidades diferentes de experiencias, cada uno con sus características. Pero para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos grandes expertos en el tema y doy la más cordial bienvenida a una joven promesa, emprendedora, especialista, creadora de cómics. Ella es escritora e ilustradora. Y nos acompaña hoy Daniela Pérez Nava. Dani, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Y también para enriquecer este programa nos acompaña también el día de hoy un especialista en literatura fantástica y amante de los cómics, Gustavo Martínez. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Gracias por la invitación, Lina. Dani, platícanos, traes un proyecto increíble que les queremos mostrar aquí, Auriga, que es una serie de cómics increíbles. Platícanos, Dani, platícanos de tu proyecto. Muchas gracias. Pues Auriga lo empecé a dibujar a finales de mi último semestre en la universidad. Yo estudié diseño y comunicación visual en lo que antes era la ENAP, de parte de la UNAM, allá por Xochimilco.
Es un proyecto fue un primer capítulo de una historia de 12 capítulos que ya tengo escritas. Ujú. Lo que me he tardado haciendo es estado dibujando cada capítulo por su parte. Mientras tengo el boceto en escrito de la historia, al momento de pasarlo al cómic, ya es otro proceso diferente, porque a pesar de que tengo las escenas ya definidas, al momento de dibujarlas, muchas veces me gusta meter cosas o cambiar cosas. Entonces, pues al paso de todo este tiempo he podido ir haciendo un proyecto un poquito diferente al que había escrito en un principio. Entonces, pues es un proyecto que va cambiando poco a poquito. Platícanos, Dani, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se va creando en tu mente el deseo de lanzar algo como esto? Y así como nos lo presentas, padrísimo, bellamente ilustrado y sobre todo la temática. La temática, me gusta mucho leer libros sobre terror o libros de fantasía, algunos clásicos también. En la primaria había club de lectura, entonces ahí fue donde conocí varios libros muy interesantes. Cuando iba en segundo grado me gustaban los libros de los de sexto, porque a ellos sí les dejaban leer terror. Entonces, aunque me gustaban los libros de mi grado, quería leer ya los de sexto porque estaban más interesantes, según yo. Y pues de ahí siempre quise hacer como una historia propia, porque me gustaba mucho leer ese tipo de temas. ¡Wow! O sea, ¿de ahí te inspiraste? ¿De ahí te inspiraste para ser una creadora de cómics? Sí, también. ¿O en dónde más se encuentra inspiración, Dani? Pues fui niña de los 90, entonces crecí con mucha televisión, viendo series de animación. Me quedé, es que me gustan mucho los dibujos. Sí, vemos ahí una fuerte influencia, Dani, padrísimo. Y Gustavo, ¿qué nos podrías decir o qué piensas tú sobre esto que yo mencionaba, sobre la discusión, sobre el cómic y su relación con la literatura? Bueno, son dos lenguajes distintos. El cómic no es literatura y los libros no son cómic. O sea, un libro ilustrado no es un cómic, es un libro ilustrado. Y un cómic no es una historia ilustrada. Es un lenguaje narrativo distinto que puede tener, está basado fundamentalmente en la imagen, pero ¿en qué tipo de imagen? La imagen debe ser secuenciada. O sea, una viñeta tiene que seguir a otra y ser precedida por otra. O sea, no es una ilustración fija, sino que es un lenguaje que se va desarrollando poco a poco. ¿Es muy distinto a la literatura? Sí. La literatura es texto y su belleza está en cómo manejas las palabras. En el cómic va a ser cómo manejas la historia, cómo combines este texto con una ilustración y hagas que esta ilustración se vuelva una narración completa. O sea, es un arte secuencial. Qué increíble. ¿Qué piensas de esto, Dani? Totalmente de acuerdo. Hay libros que son libros ilustrados y no por eso veo que los cataloguen en la sección de cómics. Es una línea muy delgada, pero que da unos matices muy interesantes. Hay ilustradores que han ganado, curiosamente, premio Pulitzer, por ejemplo, por hacer cómic, como por ejemplo el autor de Maus, una novela gráfica. Él ganó un premio que es para libros. Entonces es curioso cómo se va aceptando el cómic en un lenguaje con el paso del tiempo, porque dependiendo de lo que hagas con ese lenguaje, puedes abarcar otro tipo de públicos. Bueno, y también ustedes me darán la razón de que esta propuesta narrativa, pues ya la veíamos desde hace muchísimos años, no sé, desde los jeroglíficos, a lo mejor egipcios, los códices precolombinos, en donde a través de dibujos que realizaban los antiguos habitantes, pues ya nos estaban mostrando una historia y una parte de la realidad. Bueno, sí, o sea, sí contaban historias, pero su finalidad era muy distinta, los jeroglíficos obviamente, y los códices. Realmente el cómic nace a finales del siglo XIX, en 1896. Es cuando que empieza a haber esta idea de arte secuencial. Sí, obviamente es un lenguaje y por lo tanto puede hacer desde cosas muy feas hasta cosas maravillosas, hasta arte, ¿no? O sea, también aquí hay un mito que a mí me gusta mucho hablar, no todos los libros son literatura.
¿sí? No todos los libros son literatura. Hay novelas que son bestsellers, son muy entretenidas, pero no podemos catalogarlas como obras de arte. Claro. Igual, hay cómics que son comerciales y hay cómics que sí son verdadero arte. Art Spiegelman, que es el creador de Maus, hace una obra de arte. Hay otro cómic muy maravilloso que es Persepolis, que también es una... que es maravilloso. Su secuencialidad, y que es una obra de arte. Puedes tener arte clásico, como ahorita que estarían 2 series que están saliendo, que son Asterix, la francesa, y El Príncipe Valiente de Hal Foster, que es toda una narración con un texto ilustrado, porque realmente el texto no va dentro de la imagen, o sea, pero sigue siendo un cómic porque las viñetas son secuenciadas. Wow. Con esto nos vamos a ir a un mensaje y regresamos. Súper interesante. Claro que sí. Regresamos, amigos. Amigos, estamos aquí de regreso en este fascinante mundo de los cómics con Dani, que nos acompaña el día de hoy. Dani, platícanos un poco más de tu proyecto de Auriga y de los proyectos a futuro que tienes, porque me comentabas por ahí que traes idea de compilarlos. Sí. Auriga trata sobre fantasmas, cementerios, brujas. Habla un poquito sobre un pueblito que está rodeado casi por un cementerio muy, muy grande. Ahí aparecen 2 familias, que son una familia que cuidaba el cementerio y otra que era de brujas. Y bueno, pues el protagonista se relaciona sin querer con ambas familias y pues ahí hay problemas. Entonces, pues terminando la serie de 12 capítulos, espero poder reunirla en 2 tomos. Ya editado, ya con más bocetitos, añadiendo, no sé si es posible, un poquito de más viñetas, más ilustraciones para dejar una edición más bonita. Sí. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para ti, Dani, como emprendedora, como creadora, como artista, sacar adelante este proyecto? Pues más que nada, yo voy sacando las ediciones a partir de mi otro trabajo. Soy diseñadora gráfica freelance. Entonces, pues voy alternándome entre las 2 cosas, el trabajo de diseño y de ilustración y mi proyecto de cómic independiente. Entonces, voy poquito a poquito avanzando relativamente lento por estar cuidando las 2 partes. Entonces, pues más que nada, me
me gusta mucho hacer bocetitos y demás, pero a la hora de ya terminar las páginas sí me tardo más porque luego me tardo detallando o dejando bien todo para darlo a conocer, ya como ilustraciones. Muy bien. ¿Y cómo o a través de qué medios distribuyes este tipo de cómics? De Auriga tengo una página de internet que usa mi seudónimo, se llama arminis.net. Ahí voy subiendo las noticias o los eventos en los que voy a estar participando. Y del cómic, antes estaba hospedado en una página española que se llamaba Subcultura. La cerraron y ahorita la estoy volviendo a subir, pero en inglés, en otra plataforma de webcomics de Corea que se llama Webtoons. Entonces ahí aceptan propuestas y pues ahí voy subiendo las actualizaciones semana a semana del cómic. Nos platicabas, Dani, de cómo desde niña ya eras ávida lectora. Sí. ¿Qué leía Dani de niña o cuáles fueron los libros que te marcaron siendo una niña? Había una colección de libros infantiles de una editorial que se llamaba Espasa Calpe, creo. Espasa. Sí. Ahí fue donde vi uno que se llamaba Si quieres pasar miedo y tenía unas ilustraciones en tinta muy bonitas. Ya de ahí, pues, obviamente me compraron mi abuelita, me compraba ediciones resumidas del Quijote, de Las Mil y Una Noches y demás. Pues ya de ahí, pues sí leía como de varios temas, pero los que siempre quería seguir leyendo eran esos. Claro. Entonces, pues claro, ya esa línea seguí. Maravilloso que nos cuentes esta gran manera de alimentar tu imaginación y tu creatividad siendo una niña. Está padrísimo. Y tú, Gustavo, platícanos, ¿qué leía el niño Gustavo para alimentar también toda esta creatividad y fantasía y sueños? El niño Gustavo leía cómics y leía libros. Pero mis héroes eran eso, héroes, que eran Robin Hood, los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, los héroes de Julio Verne, de Sandokan, de Emilio Salgari, obviamente, pero iban hermanados con Superman, Batman, la Liga de la Justicia, la Legión de Superhéroes, el Hombre Araña y los Vengadores. O sea, no había una diferencia y precisamente como lo que está pasando con Dani, que es una generación mucho más cercana, los cómics no están peleados con los libros. Leer libro no implica que no puedas leer un cómic, leer cómics no implica que no puedas leer libros. Al revés, puedes leer las dos y tienen géneros muy parecidos. O sea, si empezaste con terror, Dani, pues leíste Edgar Allan Poe, o sea, sí, claro. Tienes que leer a Edgar Allan Poe, Claro, ¿no? que O sea, sí. a Guy de Maupassant, o sea, Sí. los amos los creadores del género, Uh-huh. y que sin ellos pues no habría cómics de terror ni cine de horror, ¿no? Así es. Dani, ¿y cómo es que distribuyes estos libros? ¿Cuáles son tus puntos de venta? Más que nada los eventos en los que dan espacio a editoriales independientes. La Secretaría de Cultura me ha dado oportunidad de presentarlos en los remates del libro que antes se hacían en el auditorio y ahora más recientemente en Revolución. Y en Feria del Libro del Zócalo es ahí donde siempre estreno los nuevos números. Y también en eventos de cómic como la Mole Comic Con, también los últimos años he tenido espacio ahí. Y afortunadamente sí hay lectores que regresan para los números que les faltan. Y ya fuera de ahí, tengo tiendita en línea, igual ahí en arminis.net, ahí viene el enlace para que si los adquieren ahí, se los pueden llevar a domicilio. Nos comentabas también que también tenías punto de venta en algunas librerías importantes de la Ciudad de México. Más bien hago entregas cerca porque ahí muchos de los lectores que conozco conocen esa zona. Entonces me dicen, voy a andar por Coyoacán más o menos. Digo, pues te puedo ver ahí y pues ya ahí voy y hago las entregas. Porque si alcanzar el punto de distribución es otra cosa diferente para los autores independientes. No, bueno, pero nada es imposible, Dani. La verdad es que tú, lo que te decía hace rato, eres un gran ejemplo para todos los que nos escuchan, para los jóvenes talentos que quieren de pronto seguir algún sueño como de ser creadores, de ser escritores, de ser creadores de cómics. Y de ver cómo la disciplina y el talento te pueden ir llevando a alcanzar tus sueños, ¿no? Como el tuyo. Y bueno, eres muy joven, seguramente auguro un gran futuro para ti, Dani. Muchas gracias. Pues ahora sí que con poder terminar la historia como va planeada, yo seré muy feliz.
sí completar este proyecto lo mejor posible, porque sí le tengo mucho cariño, entonces sí quiero terminarlo lo mejor posible. Muy bien. Gustavo, compártenos qué lees hoy como especialista en literatura fantástica, Ay, Dios, como fan de los cómics. ¿Qué lees bueno, hoy? mira, ahorita lo que estoy releyendo, porque están sacando la edición completa en Planeta, que es El Príncipe Valiente de Harold Foster, que es un clásico que tiene 80 años publicándose, o sea, y están sacando los 80 tomos, entonces sí es una muy buena propuesta ahorita. Obviamente siempre leeré a los superhéroes, hagan o no hagan buenas historias, esos siempre estarán presentes. Y curiosamente ahorita no estoy leyendo literatura fantástica, estoy leyendo más bien una novela costumbrista, que es La tía Marquesa, de una escritora italiana, sobre este paso que tiene, que es muy importante para Italia, entre que es la unificación, cuando se unifican en un solo país, y cómo se destroza toda una sociedad para dar origen a otra, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, ¿no? Aunque no suceda. Muy bien. Y tú, Dani, platícanos, ¿de qué se nutre Dani el día de hoy? ¿Cuáles son los libros que la apasionan y los libros que la tienen llenando todo este mundo de creatividad y fantasía? Híjoles, pues es que aparte de libros, también soy muy fan de muchos cómics. Yo crecí aprendiéndome de memoria a Mafalda. Amo a Mafalda. Y ya de ahí pues también me pasé mucho a lo que es el manga. Ahorita me gusta mucho conseguir los libros de Junji Ito, que es un mangaka de terror. Este es una comedia con sus gatos, pero tiene muchos títulos como Uzumaki y demás, que son historias cortas o un poquito más largas de terror. Él tiene un estilo gráfico muy, muy particular. Bueno, no sé por si gustas checarlo. Sí. Otros autores como, por ejemplo, las Clamp tienen historias sobrenaturales muy interesantes que se llaman Exholic. Ahí también hablan mucho sobre magia, brujas, dimensiones. Son temas muy, muy interesantes. O hay adaptaciones incluso de Marvel sobre los clásicos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, que están dibujados por Richard Corbin, creo. Bueno, ahorita los agarro. Ajá, sí, sí. Hay mucho de dónde tomar. Y de libros, ahorita estoy tratando de conseguir lo más posible de Editorial Valdemar. Estoy leyendo varios títulos de su colección de Diógenes Valdemar. Por ejemplo, los libros de M.R. James. ¿Por qué en particular de esta? Las ediciones son muy buenas. ¿Traes las alguna? personas... Sí, déjenme. Muéstranoslo, Dani, muéstranoslo. Ay, por Dios, chequen a Edward Gorey. Edward Gorey es un ilustrador también muy, muy interesante. Su trabajo en tinta es muy, muy padre. ¿Qué más? Este es uno chiquito de Editorial Valdemar. Es más historias de fantasmas de un anticuario de M.R. James. Él trabaja el relato de terror de fantasmas. Él es así como uno de los maestros porque era profesor en universidades inglesas. Está muy padre su trabajo, también chéquenlo. O de Richard Matheson. Él escribió varios capítulos de La Dimensión Desconocida. No sé si conocen el clásico de terror a 20,000 pies o Soy Leyenda. Eso es de Richard Matheson, Wow, por ejemplo. no sé sabía, si se pronuncia no Matheson. Y el último que leí de Editorial Valdemar se llama Música Muerta, de un autor que se llama José María Latorre. Él también tiene relatos de fantasmas muy, muy buenos y de vampiros. Entonces, sí, y bueno, pues además, para Auriga también me gusta mucho leer libros que tengan que ver con la cultura egipcia. Se llama Ideas de los egipcios sobre el más allá. Y tiene otro librito que es sobre magia egipcia. Está muy, muy interesante. Muy bien. Está. Oye, Sí, Dani, sí. y platícanos, tú con tu proyecto Auriga, ¿qué es cuál es el mensaje que tú buscas transmitir a tus lectores? Pues mensaje como algo que deban aprender, tal vez no tanto. Me gusta mucho, en el cómic habla un poquito de cómo los protagonistas a veces se sienten solitos y por no estar solitos siguen a compañías que no son muy convenientes para ellos, y ver que ya sea por egoísmo eligen ciertas cosas
o al contrario, por preocuparse por su prójimo, eligen otras y pues se meten en problemas en los dos casos. Entonces, pues creo que es un poquito más sobre la relación entre los personajes y me gusta mucho poner, no trucos de magia, pero sí un poquito esa, por ejemplo, hablo un poquito sobre el Aang, y lo que le hacía a la almita de las personas. Entonces, pues van a aparecer ahí guiñitos junto con eso a lo largo de los capítulos. Ah, qué interesante. Oye, Dani, también quisiera preguntarte cómo o en qué te inspiras o cómo creas cada uno de los personajes de tus cómics. ¿De dónde los sacas? ¿Te inspiras en algún personaje real o cómo? Pues creo que dependiendo del autor, te puedo decir que es correcto o incorrecto, pero primero yo los dibujé y ya a partir de ahí les fui metiendo un poquito de personalidad. Los dibujaba al inicio de cierta manera y ahorita ya después de dibujarlos muchas veces ya tienen otro tipo de trazo. Ajá. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Dani? Sí. Bueno, pues son un chico y una chica, se llama Diego el chico y Andrea se llama la chica. De ellos eran, cuando dibujas y tienes a tus personajes consentidos, para mí no eran consentidos, nada más eran como, personaje secundario de aquí. Y ahorita pues mientras más voy dibujando las páginas, pues más me encariño con ellos y les voy poniendo más cositas, más detallitos. A la niña me gusta dibujarle siempre ropa diferente en cada número, por ejemplo. O hay una persona que a nadie le cae bien, pero les gusta mucho cómo se ve porque tiene gorrita con orejas de gato. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo más cariño a ella, pero los lectores les gusta más cómo se ve ella, por ejemplo. Entonces, a la hora de mostrar separadores o cositas así para vender, o cuando me piden, dibújame a tal personaje, la piden más a ella. Entonces yo, bueno, no les cae bien, pero les gusta mucho cómo se ve. A ver, Entonces, tu historia, bueno, tú la pensaste para 12 capítulos, Dani, pero no la haces en continuo porque tienes otras actividades. En estos 12 números, bueno, estos 8 números que van publicados, ya entró público, ya hay gente que opina. Uh-huh. ¿Te cambió tu idea original? Por ejemplo, ahorita que hablabas del personaje, pues este personaje secundario ya obviamente tiene otra personalidad. Sí, más o menos porque van apareciendo nuevos personajes que ya estaban planeados. Entonces, por ejemplo, aunque, por ejemplo, a la gente no le caiga muy bien ella, luego sigue pues apareciendo más, porque luego me preguntan más por ella. Sigue siendo la historia original, pero procuro que ella aparezca un poquito más, por ejemplo. O sea, sí te la va modificando la interacción con el público. Al momento de dibujar sí, pero en la historia no. En la historia no, y esa sigue estando igual. Esa sigue estando igual porque sí, cambian un poquito las escenas al momento de dibujarlas, pero la base es la misma. ¿Su público es un público juvenil? ¿En qué rango de edad, Dani? Yo creo que entre 15 y 20 y tantos años. Yo creo que incluso van creciendo con uno porque pues lo conocieron cuando tenían 13 años y ahorita pues ya todo el tiempo que lleva siguen regresando a los eventos, pues ya están bien grandes y eres tú, y antes estabas así, ¿no? Tengo una pareja de personas bueno, sí, muy muy recurrentes en el espacio, pues sí, los he visto crecer mucho en el paso del tiempo. Qué interesante, qué interesante. Y vamos a hacer un corte para seguir hablando de este proyecto tan increíble y de toda esta interacción y frontera tan porosa que hay entre un arte y el otro. Okay. ¿Sí? Claro que sí. Regresamos, amigos. ¿Cómo vamos?
Amigos, estamos aquí de regreso nuevamente hablando de cómics con Dani Pérez Nava y Gustavo Martínez. Gracias. Y Dani, como les comentaba, es una gran creadora, es escritora de cómics, pero también es una magnífica ilustradora. Y quiero, para muestra basta un botón, quiero mostrarles algo del trabajo que hace Dani, para que puedan apreciar qué cosa tan bonita. Gracias. Muchas felicidades, Dani. No, muchas Y gracias. bueno, por acá tenemos algún otro ejemplo. No sé si tú quieras hacer algún comentario al respecto, Dani. Pues ella precisamente es la personaje que les comentaba, que era precisamente secundaria, pero pues ya ha crecido bastante con el proyecto. Se llama Mai, pues gusta mucho por cómo luego la ha visto, aunque en la historia no es muy agradable, que digamos. Y mira, aquí tenemos otro. Sí, esa es Qué portada increíble. del capítulo 6. Ajá, sí, es una de las personajes nuevas y pues ahí están los personajes con los que inició los primeros capítulos. Uh-huh. Y estos gráficos los comercializas también. Sí. Vi que tienes separadores de libros, Ajá. bolsas, o sea, tienes, bueno, te has Sí, diversificado también con toda sí, esta para parte. apoyar al proyecto saco otras cositas como botones, estampitas, esos son prints, entonces los uso para decorar los stands. Y pues ya la gente puede ir y checar y elegir el que gustan. Sí, sí. Gustavo, ¿cómo ves todos estas creaciones de Dani en este tema de los cómics? ¿Cómo los veo? O sea, ¿qué te influyó? ¿Qué influencias tienes de dibujo? ¿Qué influencias tienes de creación? Y algo que sí sería bien importante que les hablaras a los que quieran hacer cómic, manga, etcétera, porque son lo mismo, manga y cómic son lo mismo según Así yo. es. Primero tienen que escribir. Primero hay que tener una idea de qué se va a dibujar. Es lo que les comentaba, que hice la historia básica hace tiempo y ya irlas dibujando ya es como editando, pero sí es cuidar, pues no perder el rumbo de lo que uno quiere decir. Entonces, por ejemplo, ya luego sí me tardo mucho en definir el guión, por así decirlo, de cada capítulo, porque es que esta parte no me acuerdo que fuera así y ahora la tengo que arreglar o actualizar incluso, porque pues como si es un proyecto que sí he llevado por años, pues ya luego a las ideas, pues a mí me parecen, esta parte estaba muy infantil o muy cursi, pues no, ya las voy editando. Entonces, es muy divertido cuando lo haces por hobby, pero ya a la hora de que sabes que se va a vender, que lo vas a presentar en eventos de libros o que incluso la misma gente lo lee, va a pensar algo y lo va a criticar o te va a preguntar, ¿y por qué hiciste esto? Pues ya es otra cosa. Entonces sí es pensarla mucho y a veces es muy divertido, pero también te pone nerviosa. Sí, entonces pues sí, es ese balance entre lo que tú quieres hacer y lo que sabes que va a recibir el público. Entonces es dibujar también pensando en lo que va a recibir el público. Y de influencias, pues muchos autores de manga, muchos de mis favoritos, pues los clásicos Akira Toriyama, las Clamp, Rumiko Takahashi es una maestra del manga, la autora de Ranma y medio, de Inuyasha, o Bakuman, que es un poquito más reciente. Bakuman es una historia que inspira mucho a los jóvenes porque habla de cómo es muy difícil hacer una historieta en Japón, donde sí hay industria. Y aquí no hay tanta industria. Bueno, pero con para gente jóvenes. como tú vamos a ir, ¿no? Oye, Dani, y nos querías compartir, porque yo te había preguntado de tus libros así que te han marcado, y querías compartir por ahí una historia de un libro que hasta acercaste a tu corazón, porque seguramente tiene un gran significado y ha sido como de las cosas que te han inspirado fuertemente. Platícanos, Dani. Sí, ya me di cuenta de que con el paso de los tiempos luego agarras como que cariño a cierto tipo de libros que son como estos, que son recopilaciones y antologías de relatos cortos de terror. El terror tiene una tradición muy muy profunda de relatos cortos. Esta es una dedicada a jóvenes y muchos muy buenos son de Inglaterra. Tengo dos, este es el de 12 relatos inquietantes. Y ¿De aparte, quién es, Dani? Es una colección que hizo Joan Aiken, son otros 12 diferentes autores, y otro se llama Si quieres pasar miedo,
de una autora alemana. Son básicamente el mismo formato, pero tiene ilustraciones en tinta, que también son tinta y ashurados y aguadas, que son como acuarelitas. Ay, déjame encontrar. Platícanos la historia de este libro que decías, este es el libro de sexto. Sí, en mi escuela había un club de lectura. Entonces, dependiendo de la edad de los niños, les daban ciertos títulos. A mí me gustaban los que me daban en segundo, pero luego veía los de sexto y me quedaba, ay, es este bebé bien padre, y me enojaba porque pues todavía no llegábamos a eso. Entonces pues insistía mucho y pues ya conseguí estos a pesar de que ir en segundo grado. Es que me decían, te va a dar miedo, y yo pues eso es lo que quiero, va a estar muy interesante. Entonces pues y a la fecha sigo, por eso me gustan mucho también los de Valdemar, porque luego hacen selecciones muy buenas de autores que no son muy conocidos. Por ejemplo, ¿Quién anda ahí? También es los 12 mejores relatos de fantasmas de Editorial Valdemar, o Miedo en el cuerpo, tantos años de terror en Valdemar. Y pues son autores ya sea españoles o incluso ingleses que ya no se editan mucho y que pues están a conocer en esas ediciones. Perfecto, Entonces, Dani. Sí, está muy buena. Súper. Oye, llega el momento de agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que se están comunicando con nosotros a través de las redes. Les agradezco muchísimo. Agradecemos muchísimo la fidelidad de Yani Gómez, que nos ve siempre desde España, a Cucu Chuchu, a Rogelio López Castro, que te dice saludos, Dani, Gustavo. A Alejandra Mata, Jani, muchísimas gracias de seguirnos, a Humberto Lozano, Victoria Guerra, a mi amiga querida Sil Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí este día con nosotros. Y Gustavo, quisiera que profundizáramos un poquito en esta frontera y en este debate, en esta frontera porosa, como te lo decía hace rato, entre la literatura y los cómics. Pues es que no debería de haber frontera, ¿no? Más bien debería de haber como un camino hermanado. O sea, qué bueno que trajiste a Dani, independientemente del cómic que hace, porque ella es un ejemplo muy claro de que para hacer un cómic hay que leer. Sí, o sea, y leer libros, no leer nada más cómics, sino leer libros, o sea, leer novelas. Y bueno, sí, en el caso del terror, el relato corto es mucho más impresionante que el relato largo, aunque por ahí está La vuelta de tuerca de Henry James. De Henry James, que es una novela excelente. Está muy buena. Que es muy buena. O el clásico Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Pero que sí, la gente que hace cómic o que lee cómic debería, y sí así es como un deber, debería leer libros. Para enriquecer, más, no porque sea superior, sino porque hay mucha más literatura que cómic, porque el cómic pues, es un arte muy joven, es un arte tiene un siglo y medio de existencia, y en cambio la literatura pues tiene 5,000 años de existir, ¿no? Pero leerla no está de más, es enriquecedora, y también, ¿por qué no? Del otro lado, los lectores de libros, de repente que se den su paseadita por los cómics y van a encontrar historias muy muy buenas, como el que estás mostrando ahorita, Daniel, de La guarida del horror, que es una excelente adaptación que hizo Marvel de los cuentos de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe por un dibujante clásico de cómics que es Richard Corben, un inglés que desde los años 70 hace fantasía y horror, y que aquí es él, y creo que también está Marco Paulos. Ellos hacen un estilo muy gótico que por ahí yo también recomendaría a Breccia, o Breccia, como se pronuncia, que es un autor argentino, que fue el primero que adaptó a Lovecraft hace 40 años. ¿Sí? Y para todos aquellos que les gustan los cómics y les gusta la literatura, vamos a comprometer aquí a Dani y a Gustavo, porque veo que son súper expertos en el tema, que nos compartan y nos dejen todas sus recomendaciones para nosotros publicarlas aquí en nuestras redes, porque han mencionado títulos súper interesantes. Muchas gracias, sí. Yo encantada de poder platicar igual de libros o de cómics, porque sí hay muchos títulos que pues son viejitos y es difícil que lleguen las ediciones. Ahorita ya estamos recibiendo mucho más cómic de otros países y eso es muy muy bueno para aprovecharse,
ahorita los chavitos que están recibiendo todo esto van a recibir un bombardeo de obras, y eso va a ser muy interesante ver en los próximos años qué van a hacer. Uh-huh. Sí. Dani, ¿tú qué apuntarías más o qué nos dirías más sobre esta, que no es una línea divisoria, esta relación tan de la mano entre los cómics y la literatura? Pues hay, como decía, muchos matices y muchas maneras de expresar lo que uno quiere. Puede ser libro ilustrado, puede ser incluso cartones, como el autor de La Familia Addams, que hacía cartones en un periódico, y ahorita hay recopilaciones, películas y series de televisión, para que se den cuenta de, pues, un medio puede abarcar muchos, pero es un lenguaje también en sí el cómic. El cómic es una manera muy interesante de dibujar el tiempo, el paso del tiempo, de describir un poquito más ciertas atmósferas. Entonces, pues es muy interesante ese lenguaje, y pues aprovechen que existe para contar lo que necesiten, incluso terror o amor o la vida cotidiana también, que en Japón es muy llevado a eso, de darle importancia a momentos cotidianos, que en luego cómics, por ejemplo, de Occidente, que son un poquito más de acción o cositas así. Por cierto, no te pregunté al respecto en qué espacio o en qué lugar se sitúa toda tu historia, Dani. Es un pueblito. Yo visité hace años Real del Monte. Es un pueblito que está en Hidalgo y es de clima frío. Entonces me gustó mucho el Panteón Inglés, y de ahí, buscando referencias, vi otros cementerios muy bonitos, y pues de ahí quise como que armar mi propio pueblito para poder dibujarlo. Entonces el pueblito donde se sitúa la historia se llama Glia, pero pues tiene reminiscencias de Real del Monte o de pueblitos chiquitos de... hay un cementerio que se llama Cimitero Monumentale del Verano en Roma. Pude ir a Londres a visitar cementerios victorianos, ahí están hermosísimos. Sí. Tomar fotos, ahí me dieron un librito con la historia del cementerio, y pues de ahí voy agarrando muchas ideas, porque sí, es muy padre. Los cementerios antes también eran lugar de reunión familiar, curiosamente, en sus primeros años. Entonces, pues esas ideas, para ponerlas en el cómic, pues lo voy añadiendo poco a poquito. Está increíble. Y bueno, tenemos mucha gente aquí interesada en comunicarse con ustedes, en felicitarlos. Gracias, Vicky Guerra, Jessy Lozano, te felicitan. Giovanni García los manda a felicitar, excelente programa. Edgar Castillo te pregunta, Dani, ¿te gustan los libros de Stephen King? He leído 3. Esa es buena. El Resplandor, El retrato de Rose Mather, y... ¿cómo se llamaba? Igual era una recopilación de relatos cortitos, no sé si era algo de la medianoche. No El umbral de la noche. El umbral de la noche. Leti Nava López te dice, saludos Dani, gran programa, sensacional, les comenta Humberto Lozano, y Giovanni García nos comenta también Benjamín Lacombe con sus ilustraciones de Nuestra Señora de París, y Carmila. Chequen el libro de él, de Edgar Allan Poe. Se llama Cuentos Macabros, están bien padres. Sí, los checaremos. Sí, Muchas gracias a Vianey Morales y a Cuca Negrete, que siempre nos siguen. Y bueno, el tiempo se nos va, como siempre, con estos temas apasionantes volando. Sí. Gustavo, ¿qué le dirías a todos los que nos escuchan el día de hoy? Ajá. Si quisieran incursionar en este tipo de arte. Incursionar como leyendo o creando. Leyendo y creando. Para creando yo creo que Dani los puede decir más a todas las dificultades que se van a enfrentar. Y bueno, a la gente en general, aunque sean imágenes, los cómics se leen. O sea, se lee la imagen. La secuencialidad tiene un ritmo de lectura. Entonces, no piensen que por eso es un género menor o un género muy fácil. Al revés, por ejemplo, hace rato mencioné un clásico que es Asterix, de Uderzo y Goscinny, que aunque es una comedia de pastelazo, o sea, una comedia muy fácil,
no lean las viñetas, vean la secuencialidad y se van a dar cuenta que es muy complicado, muy difícil, y el sarcasmo y la falsidad que maneja el cómic es muy, muy penetrante, muy aguda para cualquier época. Entonces, un cómic que parece muy infantil, en realidad es muy adulto. Muchísimas gracias, Nada. Gustavo, de verdad ha sido súper rico. Y Dani, ¿tú qué le recomendarías a todos los que nos escuchan si quisieran incursionar en este tema de los cómics, en tu experiencia como creadora y en tu experiencia como amante de los libros? Porque hoy nos queda claro que eres una súper apasionada de los libros, Dani. Muchas gracias. Recomendarles autores. Chequen el trabajo de Scott McCloud. Él hizo un ensayo que se llama Entender el cómic, y posteriormente hizo otro libro para hacerlo que se llama Cómo hacer cómics. Él explica mucho ese lenguaje, sugiere un poquito si te quieres acercar a cierto estilo de autores como el manga o el cómic americano o incluso el europeo. Ese libro es muy muy interesante. Entonces, fuera de practicar dibujo, que ni siquiera es necesario hacer buen dibujo para hacer buen cómic, la cosa es saber narrar y tener algo que narrar. ¡Qué maravilla! Sí, Understanding Comics, o bueno, Entendiendo los cómics sería la traducción. La tiene Editorial Planeta en español, para el que la quiera leer en este idioma. Biblia. Y es la Biblia del cómic. Es la Biblia del cómic. Es como entender el lenguaje de algo gráfico que se lee, que no es no se ve, se lee, se tiene que entender. Uh-huh. Pues Dani, Gustavo, muchísimas gracias por su generosidad de compartirnos e ilustrarnos todo este gran conocimiento que ustedes tienen. Ha sido un programa delicioso. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos. Síganos, pueden ver las repeticiones de este programa, como ya les decía, por Facebook, YouTube y por todas las redes, por Twitter, Instagram. Y si no tienen oportunidad, bueno, en los podcasts, ¿no? Ahí están todas las repeticiones. Y amigos, que pasen un maravilloso fin de semana, lector. No se pierdan nuestro siguiente programa el próximo viernes. Va a estar imperdible. Tenemos a un gran conocedor y amante también de las letras, un gran amigo, Giovanni García, que es un súper experto en literatura, pero sobre todo que ha enfocado mucho su pasión al tema de la literatura femenina. Aquí Gustavo lo conoce, sabe de qué hablo, invítanos. Sí, va a ser muy buen programa, la verdad sí es, él es muy entretenido, hablando de libros, que es su pasión, y más de este tema como dejado de lado, que es la literatura femenina, ¿no? O el tema de la mujer en la literatura. Amigos, no se lo pueden perder. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un maravilloso fin de semana y no dejen de leer. Por supuesto, compartiremos todos los títulos que aquí nos mencionaron. Buen fin de semana y a leer.